Hoy estamos entonces desde el Live Festival Jericó, un festival hecho a la medida un poco de este territorio, un festival que nace en Gales, que hoy llega a Jericó en el suroeste de Antioquia, ese pueblo de montañas, paisajes, y cuyo tema de conversación, digamos, cuyo centro narrativo está alrededor de ese tema de la conversación, de la palabra y el paisaje, de esa relación, digamos, entre el hombre y esa naturaleza que lo rodea y que en el fondo, digamos, consolida todo ese tema ecológico. Hoy nos acompaña una divulgadora científica que yo creo que muchos que hemos leído alguna vez cosas de ciencia, que hemos adentrado en ese universo del periodismo, pues hemos admirado profundamente, no solo por unos viajes que suenan, digamos, increíbles, como aquel asunto de llegar Magallanes abajo, digamos, en esa Antártida profunda, en un país sin personas, sin gente. Ella es Ángela Posada Swanford y pues muchas gracias por estar hoy aquí en este espacio de Confama que promueve como esas conversaciones y por estar, digamos, con esas palabras ayudando a otros a que entiendan eso de contar ciencia y eso del periodismo tan importante, digamos, que nos ayuda a abrir otros mundos. Entonces yo voy a arrancar como con un poquito, yo podría decir quién eres, en dónde has escrito, todos esos temas, pero contando quién es Ángela Posada y cómo llega a ese universo de narrar historias de la naturaleza, de la ciencia, para acercarlas a las personas. Claro. A mí siempre me ha gustado la ciencia, me gustó empezando, me gustaban los pájaros, las aves, hubiera sido ornitóloga, después hubiera sido bióloga marina y después dije, no, hay que hablar en términos del big picture, del gran cuadro. Me especialicé en periodismo y de allí dije, bueno, el periodismo que quiero hacer es el periodismo que explique los conceptos difíciles de la ciencia a la gente que no tiene por qué saber estas cosas complicadas. Entonces traducir, tú estudiaste idiomas inicialmente. Ah, bueno, además, sí. Claro. Entonces haces un poquito traducción. Un poquito traducción. Contémosle a la gente la ciencia. Es como una traducción mezclada con una interpretación en el sentido de que no puedes, y de la misma manera en que no puedes traducir literalmente un texto porque se suena rarísimo, tienes que un poco explicarle a la gente por qué es importante y por qué es divertido y por qué la ciencia que se hace hoy en las grandes y en pequeñas ligas te puede afectar en tu diario vivir, empezando por la billetera y siguiendo por la calidad de vida de todos los días y terminando pues con el gran futuro, ¿no? Entonces la ciencia además es una disciplina que hace grande a un país. Si tú te pones a ver todas las grandes civilizaciones, desde que empezamos a pintar en las cuevas hasta ayer, todas esas grandes civilizaciones tienen en común que le han apostado a la ciencia y le han metido plata a la ciencia básica, a la investigación básica de cómo funciona la naturaleza. Todavía tenemos que aprender cómo funciona el mundo natural para poder adaptarnos a él y no tirárnoslo. Vale, en Colombia digamos que ese tema de las ciencias muchas veces, siendo un país absolutamente biodiverso, con unos paisajes, pues a uno en el colegio le enseñaban básicamente las ciencias en un salón de clase, en una silla, digamos, con todo un mundo por explorar. Tú has sido, digamos, una viajera y cuando uno lee alguno de tus libros, has viajado por el mundo. Esa relación como entre ese viaje y la ciencia, digamos, qué importancia hay entre vivir la experiencia de enfrentarse a esos fenómenos en ese proceso de divulgar ciencia y de hacerle entender a la gente las relaciones entre las personas, los entornos y demás. La pregunta es maravillosa y la relación es fundamental. Si bien es cierto que cuando no hay o plata o tiempo para ir a algún sitio, igual es válido aprender de una entrevista o de un libro. Pero lo que pasa es que cuando tú llegas a un entorno y te das cuenta de a qué suena o a qué huele o qué te produce de estar allí, empiezas a mezclar esta interactividad tuya personal humana con ese entorno y con la forma en que los investigadores trabajan o estudian o quieren entender ese entorno. Y para mí como periodista, estar en el campo allá afuera, el resultado de mis artículos es del cielo a la tierra cuando estoy allí, de cuando lo hago por teléfono. Puedo transmitirle a la gente, mira, un páramo huele a este tipo de hierba fresca a las 4 de la mañana, pero mira cómo la luz irradia a las 6 de la mañana y por qué eso es distinto y eso qué tiene que ver con el agua que termina siendo el agua que alimenta los ríos y que alimenta nuestras ¿cierto? No sé, ¿dónde sacamos el agua? Nuestras tuberías. Por supuesto. A ver, yo recuerdo como hace unos años, fue en el 2015 que tú, digamos, te embarcaste en la expedición Antártida
de que salió desde Cartagena y que vimos, digamos, todos estos asuntos en televisión y demás, de la belleza de esa expedición, pero digamos uno no entiende muy bien, o yo en ese momento veía pues en los medios, Colombia inicia la expedición Antártida, y uno dice, pero ¿qué tiene que ir Colombia con un barco y unos marinos y una gente ahí? ¿Qué tiene que ir a hacer Colombia por allá al sur, cierto? Unos asuntos absolutamente blancos, fríos, no habitados. Digamos, ¿por qué hacer ese tipo de cosas? ¿Y qué pasa ahí? ¿Por qué es importante o no, claro, digamos, ese tipo de asuntos? Tu pregunta es perfecta y es la razón por la cual la Armada me contrató para ir a experimentar eso y decirle al colombiano que se nos perdió allá. Colombia tiene muchísimos hilos que yo llamo los hilos invisibles de Colombia con la Antártida. Empezando por el mar, porque el mar es una cosa fluida, ¿no? Lo hemos dividido como un pedazo de carne, pero en nuestra imaginación. Entonces, todo lo que pasa en la costa pacífica colombiana y la atlántica también afecta a la Antártida y al revés. Ese deshielo de allá cambia la química del agua, que se mete muy profunda y llega a nuestra costa pacífica, y hay que entender qué cambios puede estar produciendo. El otro hilo precioso es el de las ballenas jorobadas, que nacen en el Pacífico colombiano todos los años, allí en la ensenada de Utría, y empiezan estas migraciones, estas mamás con estos bebés recién nacidos de ballenitas, detrás hasta la Antártida. Es la migración más grande y más difícil del reino animal, o por lo menos en los mares. Ese es otro contacto. El otro hilo plateado que yo llamo son las corrientes de aire. Lo que sucede en la Antártica afecta la cantidad de lluvias o sequía que puede haber en el interior de Colombia. Uno como que no se explica eso, pero cómo? funciona. ¿Cómo es eso? Yo aquí ya como un poco para entender, porque uno dice un territorio al sur que mucha gente ni sabrá ubicarlo en un mapa, digamos, en un país en las condiciones como el nuestro a veces, con un acceso a la información limitado. Pero ¿cómo es eso de que lo que pasa en la Antártida puede afectar hoy estas lluvias o estos soles que tenemos en Jericó, en mitad, digamos, de esta Antioquia llena de montañas? ¿Eso qué tiene que ver ya que estamos aquí en Jericó? Piensa un poco en las corrientes de aire como un río invisible que está constantemente fluyendo para allá y para acá, y estas corrientes las estudian los físicos y los oceanógrafos, y eso es, mejor dicho, todavía lo necesitamos entender más, porque no solo son unas corrientes que vienen de allá para acá y de acá para allá, sino que en medio hay otras cosas, como el famoso efecto del Niño. Entonces, el efecto del Niño tiene un montón que ver con la Antártida, y estamos tratando de entender qué. Entonces, un poquitico más de calor en la atmósfera o menos de calor en la atmósfera hace que esas corrientes de aire cambien su manera de ser, cambien su comportamiento, y que piensen, ok, como me pusieron más calor, pues que ahora me voy a detener en Jericó y a lloverles, ¿cierto? Entonces es interesante, porque si tú le aplicas calor a una parte de la atmósfera, por decirte, estoy dando un ejemplo que no tiene validez científica, pero que ha sido mencionado, en la China puede que estés causando unas sequías horribles en la India. Cosas así, ¿ves? Entonces hay que tener en cuenta eso por la cantidad de dióxido de carbono resultante de los carros, las chimeneas, los aires acondicionados, todo eso que estamos metiéndole en la atmósfera. Estamos calentando ese aire y no sabemos bien, o sabemos, pero estamos estudiando los efectos. Y la Antártida es como el director de orquesta, es como si tuviera una batuta, porque como es tan frío, ese frío produce un montón de cambios a nivel del mar y del aire. Es que la cosa es que todavía estamos estudiando, pero ya se sabe suficiente como para saber que la Antártida domina y maneja y dirige mucho del clima del planeta entero. El Polo Norte también. Perfecto. Nosotros hace poco, pues digamos, el mundo ha sido testigo en vivo y en directo de una tragedia, digamos, como la de los fuegos del Amazonas, o más recientemente como la de los fuegos en Australia, ¿cierto? Donde uno empieza a ver que además es una isla y por lo tanto esa biodiversidad es muy específica allí, uno empieza a ver a los koalas, a los canguros, ¿cierto? Y uno empieza a ver además, entonces a uno le hablan de calentamiento global y unos conceptos pues que uno dice, pues sí, pero eso conmigo no tiene que ver, eso es por allá muy lejos. En tu libro, que justo es Cielo, ¿no? Donde cuentas todo ese viaje de expedición, hablas de esa fragilidad de la Antártida, es decir, de lo dura que es, de lo fuerte que es, de lo agreste que es, o pueden ser estas olas de esos tamaños en el mar, un lugar no habitado, donde jamás, digamos, el hombre ha podido instaurarse, puede que haya llegado a algunas zonas, pues, pero no instalarse, armar un universo cultural. Ahí, digamos, ese calentamiento global viene, pues,
digamos, obvio, de esos hielos que se empiezan a derretir, pero ¿cómo es eso, digamos, tú que has estado metida en esa Antártida, en ese frío, que además la gente se empieza a enloquecer un poco allá con esos paisajes? Esa relación, digamos, uno dice, esos incendios por allí, las islas que empiezan a llenarse, ese hielo que se derrite, como eso que tú hablas de esa fragilidad, pero a la vez esa dureza, digamos, ¿qué es eso? Esa Antártida, digamos. Sí, la Antártida, yo digo en el libro que es como una burbujita de jabón, es frágil, pero al mismo tiempo es un gigante. Entonces lo que pasa es que la estamos asaltando con el calor debajo del mar, porque el agua pues se calienta en el océano, de los océanos así tropicales como el nuestro, y entonces eso fluye hacia abajo y calienta el hielo que está ahí en el borde. Y al mismo tiempo el aire, que también viene como este otro gran río desde arriba, y calienta al pobre hielo de arriba. Entonces al pobre hielo lo estamos insultando de arriba y de abajo. Entonces yo he volado con aviones de la NASA sobre el Polo Sur a vuelo muy rasante, muy bajito, con unos radares que van tratando de entender qué está pasando con ese hielo, porque ese hielo, la Antártica, en la parte de adentro de la Antártica son 3 kilómetros de hielo de ahí hasta el fondo del continente. Eso es, imagínate, como si de Bogotá a Cartagena hubiera solo hielo. Entonces esos radares están viendo que el hielo se ha derretido muchísimo y que está lleno de huecos como un queso gruyere por dentro, pues porque se derrite. Entonces, pues la Antártida por eso es como frágil, y por eso hay en este momento equipos de investigadores del mundo entero tratando de insertar instrumentos como termómetros y otros instrumentos de medición en diferentes glaciares alrededor de la Antártica para ver cómo podemos predecir qué tanto se nos va a derretir el hielo, y cuando se nos derrite el hielo pues se derrite y como cae al mar, y entonces ahí es donde sube el nivel del agua. Pero tú mencionabas antes los incendios de Australia y antes de la selva amazónica. Esos son respuestas precisas al cambio climático, al calentamiento global. ¿Por qué? Porque Australia está muy seco, porque en otras regiones del mundo llueve mucho. Es que es esta cosa que uno... La balanza sí, empieza a enloquecerse. Es una cosa tremenda. Entonces, Australia está sumamente seco, y además las sequías están durando más de la cuenta en lugares, en épocas del año donde no. Ese es el problema, que se nos están corriendo las estaciones. Entonces ya el invierno no es donde siempre, sino que está más para allá. Sí. Lo mismo el verano. Entonces, Australia está más seco en mayor territorio durante mayor parte del año. Entonces, es muy fácil con cualquier fosforito, cualquier cosita, cualquier bobadita, que se arme el incendio más macanudo como acaba de pasar. Eso simple y sencillamente se llama sequía. Y en California, la misma vaina. Vale. Pues eso es, una vez oye todo eso y no sabe si desesperanzarse, si volver a actuar, ¿cierto? Tú eres periodista, digamos, ahí te has dedicado la vida a tratar de generar preguntas, y eres una persona que seguramente todo el tiempo tiene que estar, es más importante la pregunta en la ciencia que la respuesta misma, ¿cierto? Estar indagando, sí, y eres periodista que se ha dedicado como a ese mundo. Hoy, frente al calentamiento global y frente a muchas cosas, digamos, hay un tema de noticias falsas, ¿cierto? Es decir, hoy tenemos más acceso a la información que nunca, entonces uno diría, bueno, tus libros, tus creaciones encuentran nuevos canales de salida para que las personas puedan verlo en un aula de clase, por internet, como estamos pues viéndolo hoy, o por múltiples salidas, pero ¿qué pasa esa competencia, entre comillas, entre esa noticia falsa que dice eso no existe y la Antártida nada tiene que ver con Jericó, Antioquia, donde hoy estamos hablando de paisaje y palabra? ¿Cómo es ese tema y tú cómo ves ese mundo hoy, digamos? Ese tema, pones el dedo en la llaga, es un tema que se discute en los congresos mundiales de periodismo científico. El problema con la noticia falsa es que, como el internet democratizó todo, entonces ahora todo el mundo es periodista, todo el mundo es autor, todo el mundo es cineasta, lo que los diferencia es la calidad. Y quién sabe si contrasta fuentes o no, eso pues... Entonces, la noticia falsa tiene en mente diferentes cosas. Hay gente que quiere simplemente hacerle daño a otra persona u otra organización. Entonces dice, pues voy a esparcir esto para tirarme a aquel. Hay gente que simplemente quiere hacerse notar, jugar. Y hay gente que tiene intenciones realmente serias de que la gente permanezca dentro de la ignorancia. Entonces, una de las claves importantes para uno decir, me están dando gato por liebre o no, es si esa noticia te produce como emociones fuertes, así como que dice uno, wow, por lo general es falsa. Si esa noticia te está diciendo, usted tiene que actuar allá ahorita o yo, si no nos morimos mañana, eso es paja. Esa noticia, además, ¿de dónde viene? Esa website, ¿de dónde viene? O ese Twitter, si viene de algún
de algún lugar extraño como eselfindelmundo.com, eso ya no. Pero si viene del New York Times o del Tiempo o de Semana, dice, ok, eso sí está bien. Entonces ahí es donde uno tiene que entender que no nos podemos dar el lujo de permanecer ignorantes ante la ciencia. No te estoy diciendo que tenemos que volvernos unos Einsteins pues de genios, no, pero tenemos que entender un poquito cómo es el maní, porque nos van a meter los dedos en la boca y necesitamos saber por quién votar, qué candidato que realmente vaya a aplicar la ciencia de forma que nos sirva como sociedad. Entonces se dice, tampoco es fácil, uno puede leer la mente de un político, pero por lo menos cuál es su récord de votación. La ciencia en servicio de unas mejores decisiones claro. políticas. Y si tú no sabes, crees cualquier pseudociencia, que las dulces de cardamomo me van a curar el cáncer del cerebro. No, pero si una celebridad empieza a decir eso mañana, yo te prometo que la mitad de la gente que cree va a comprar todo el cargamento de cardamomo que hay acá. ¿Ves? Entonces ese es el problema. Hay un tema que es muy complejo en un país como este. Nosotros en Confama decimos mucho a veces que somos lo que conversamos un poco, ¿cierto? Y que la cultura debe estar al servicio de enriquecer esas conversaciones de las personas, la cultura múltiples, digamos, manifestaciones. Tú en el libro tienes una frase muy bonita, pues hablas como de esa relación entre ciencia y arte. Oh, sí. Un poco, lo abordas, como de esa conversación necesaria entre diferentes disciplinas, aproximaciones. El arte liga mucho ese tema de las pasiones, digamos, mueve otro tipo de temas que a veces no pasan necesariamente por una razón estricta, digamos, de una manera convencional. ¿Cuál es esa conversación que tú dices que es un poco necesaria entre ese arte y la ciencia? Es absolutamente crucial, más ahora que nunca, porque los artistas ven la naturaleza con otros ojos y nos hacen preguntar, y ellos mismos se hacen preguntas sobre esa naturaleza que a un científico no se le ocurriría jamás. Y por un lado, y por otro lado, porque el arte sensibiliza y necesitamos cambiar el diálogo con el que estamos llevándole la ciencia y el medio ambiente a la gente. La gente ya está harta de que le digan nos vamos a hundir en el caos climático. No, esa no es la forma ya. Sí, necesitamos que la gente se pellizque, pero ¿cómo le hacemos llegar ese mensaje? Muchas veces a través del humor, del arte, de un buen cuadro, de una película, de una gran serie de Netflix. Necesitamos más cine que hable de estos temas de la ciencia, pero de forma interesante, película de ficción, ¿cierto? Una especie de Interestelar. Necesitamos galerías de arte que exploren el mundo natural de formas diferentes, en fin. Entonces yo creo que el arte, y no solo soy yo, de hecho hay artistas interesantísimos que están combinando técnicas como de crear arte vivo. Hay un artista en MIT que está creando ropa con bacterias vivas y tú te pones esta ropa en el cuerpo y las bacterias te dicen, su cuerpo está muy caliente, usted tiene fiebre, o usted está deshidratada o qué sé yo. Es un arte interesante. Cómo los artistas ven la naturaleza y cómo nos pueden ayudar, para mí es como una nueva Biblia casi. Bueno, nosotros, digamos, cuando en tu libro de la Antártida y pues en general cuando uno mira esos territorios completamente inexplorados, ahí hay, entre comillas, una ausencia de cultura también, hay una ausencia de palabra en principio, ¿cierto? Porque pues eso aparece en el momento en el que alguien la nombra, en el que alguien dice eso. Esa relación entre paisaje y palabra, sí. ¿Cómo la ves? O sea, como que, porque además la palabra es tu herramienta de trabajo, sí, ¿no? es crucial, eso es una ahí, belleza. ¿cómo está eso? Uy, yo creo que eso es tan importante porque es que la palabra, no, pues es lo que nos define de cierta manera. Bueno, yo creo que, tú mira, hay tribus esquimales que tienen como 100 palabras para definir el color blanco. Mira qué interesante. 100 palabras para decir sí, blanco. Es una cosa linda. Entonces, en la Antártida hubo un club de poesía en el Polo Sur y entonces cuando yo llegué me dijeron, bueno, ¿quiere participar en el club? Tiene que pensar en 10 palabras que tengan que ver con blanco y hacer un poema con ellas. Entonces están empezando como a tratar de meter estos conceptos, claro, es una diversión, estos son todos investigadores que necesitan distraerse o se pegan un tiro. Pero el punto es que la palabra para describir la naturaleza de forma no solo lo que uno ve, sino lo que uno siente cuando uno ve esa naturaleza, porque es importantísima. Mira, a mí me pasó en la Antártida. La Antártida es como estar metida dentro de una cámara de privación sensorial, sobre todo cuando estás en el Polo Sur. ¿A cuántos grados? Bueno, empezando porque el Polo Sur está, cuando yo llegué estaba como en menos 35 grados centígrados.
Y esto era el verano, ¿ok? Esto en invierno se pone pues a 90 y en el verano, como ya también está más calientico, puedes llegar a -5 grados en el polo sur, que es como estar en la mitad del continente. Afuera del continente es mucho más caliente. De hecho, ahorita una amiga que está en la expedición colombiana antártica me dijo, mire Ángela, yo estaba en mangas de camisa, yo casi me muero. Claro, está en una isla más caliente. Pero el punto es que yo llegué al polo sur y al cabo de un tiempo, lo único que yo veía era blanco con azul, cuando el sol estaba bonito, porque allí no hay nada, allí no hay nada de nada, no hay ni una montaña, es una planicie aburridísima. El polo sur geográfico es el sitio más aburrido del mundo. Es divino, pero no hay nada. Entonces, no hay ni siquiera pájaros, eso no llega allá, eso es lejísimos. Pero entonces, después se armó como una pequeña, como que te digo yo, como neblina, como una pretormenta. Y en 3 minutos aquello se quedó convertido, como si, yo me sentía como si estuviera dentro de un vaso de leche. No veía nada, no podía, ¿cierto? Entonces, esto pudo durar semanas enteras, en que tú no ves verde, tú no hueles tampoco nada. Entonces es muy interesante tú tratar de aproximarte a cómo describes esto con los sentidos, porque todavía no ha habido un artista que haya hecho suya a la Antártida como todos estos artistas que han hecho suyos otros continentes. No ha habido un Humboldt, no ha habido un Cook, no ha habido. Lo único recuentos que tenemos son los de estos exploradores, como digo yo, con sus diarios, en sus diarios todos de tinta manchados de grasa, pingüino y de foca. Ellos hablaban de este aislamiento increíble que nadie comprende, pero yo creo que la Antártida necesita este enfoque del mundo literario y artístico y cultural, y no solo pues de la ciencia es una mitad, pero necesitamos enamorarnos de este lugar y de lo que nos puede afectar. La Antártica puede acabar con la civilización humana, tiene ese poder, es un monstruo dormido, pero necesitamos quererlo y entenderlo a través de la cultura y el arte. Vale, aquí una última pregunta, pues estando en Jericó, digamos, este pueblo atrapado en las montañas de Antioquia, además tan bello, tan particular, patrimonio. Un espectáculo. Tú que has divulgado ciencia, que has trabajado profundamente, digamos, haciéndote preguntas, tú, digamos, ¿qué pregunta quisieras que esos habitantes o quienes estén viendo, pues, esta entrevista o todos los que visitarán y estarán en este pueblo en estos días, en las charlas, ¿tú qué pregunta dirías que se deberían llevar esas personas para conversar? ¿Cuál sería como una pregunta que tú dirías desde acá, ¿cierto?, del suroeste de Antioquia, una pregunta para estos habitantes y estas personas que visitan o que nos ven? Y yo quiero que piensen no solo en lo que ven, en el verde tan maravilloso, sino piensen en lo que hay debajo de sus pies. La importancia de preservar lo que hay debajo de sus pies está escondido. Todo este suelo que es el que da origen a esta vegetación y esta respiración entre el verde, de las montañas y el cielo, que viene del suelo. Que piensen un poquito en lo que no ven, y de esa forma que piensen en estas corrientes y en estos hilos de plata invisibles que nos unen no solo con la Antártica, con el resto del mundo, porque es que estamos completamente conectados a través del aire, y que piensen cómo uno mira al cielo y no ve nada, pero el aire está lejos de ser un vacío, está lleno de cosas que o nos pueden dar vida o nos pueden acabar con la vida, como es demasiado veneno en la atmósfera y demasiado veneno debajo del piso. Tenemos que cuidar esto invisible. Bueno, Ángela, muchas gracias. Estuvimos conversando con Ángela Posada Swanford en el iFestival de Jericó, hablando de esa relación de la paisaje del paisaje y la palabra, de los viajes, y nos deja una bonita reflexión sobre eso de preguntarse más, de investigar y de también pensar en eso que no vemos, en ese aire que está arriba y en todo eso que vemos en el mundo debajo de la tierra. Muchísimas gracias, y pues especialmente invitamos a todos a leer lo que Ángela ha escrito, que además es rico, es fácil y está lleno de pasión, que es también un tema necesario para comprender y ahondar en los asuntos de la ciencia. Muchas gracias a ustedes.